Bueno, finalmente emprendiendo una campaña. Ya. Todavía no, todavía no. No, primero porque siempre me parece que es importante que los legisladores que sancionamos las leyes respetemos las leyes, y la propia ley establece tiempos para el inicio de la campaña electoral, así que creo que hay que ser prudente en esto y esperar, falta bastante tiempo. Estamos hablando de una elección, la PASO, la interna, va a ser en agosto, el cierre de los acuerdos va a ser en junio, así que tenemos todavía bastante tiempo por delante. ¿Por qué Sergio Massa? Yo creo que muchas veces me han preguntado, ¿está más cerca de Macri o de Massa, del gobierno del otro? La verdad es que hay una definición que la dio la gente cuando votó en la elección de fines del 2015. En ese momento la decisión popular fue Macri gobierna, Massa y Margarita están en la oposición. Entonces esto hasta es una cuestión objetiva. Estoy mucho más cerca porque compartimos ese espacio político en la oposición. Pero hay un tema que para mí es más importante y que me animaría a decir es tal vez el acuerdo político más fuerte que yo tengo hoy con Massa, que es cómo se ejerce la oposición. Yo siento que los argentinos necesitan empezar a encontrar una nueva Argentina, en la cual la oposición se ejerce con seriedad, pero sobre todo con diálogo y cooperación. Durante todo el año pasado nosotros demostramos esa voluntad y acompañamos al gobierno cada vez que el gobierno necesitó leyes claves para gobernar. Sin ir más lejos, hace justo un año, la ley que facilitó el acuerdo con los holdout, hasta sobre fin de año la ley de presupuesto. Ahora, cooperar no es decir que sí a todo. Cooperar también es poner límites, es controlar, es tratar de incidir en la agenda, y eso hicimos durante todo el año. Y además quedó planteado en esa elección del 2015 un escenario con 3 espacios políticos que pueden mirar a la construcción de poder real. El kirchnerismo, y todo el mundo sabe mis diferencias, jamás podría convalidar ese espacio político o compartir ese espacio político, entre otras cosas porque el kirchnerismo y la corrupción kirchnerismo es totalmente contrario a los ideales del progresismo. El segundo espacio es el del PRO, el gobierno, digamos, con quienes yo vengo teniendo cada vez más diferencias que son bastante notables. Y finalmente hay un espacio como el de Massa, con el que yo no pienso igual en todos los temas, pero siento que es el espacio más permeable hoy para las ideas que yo sostengo desde un espacio progresista. Chiche Dole ayer dijo en este programa que usted se estaba diluyendo y que Massa no se iba a poder sacar de encima nunca el fantasma del kirchnerismo, tantos años del kirchnerismo. Sí, en esto son muchos los que me dicen, ¿y por qué vas con Massa, que fue funcionario del kirchnerismo? La verdad, haber sido funcionario del kirchnerismo no tiene por qué ser una mancha en la currícula de muchas personas, porque de hecho el kirchnerismo ha tenido muchos muy buenos funcionarios, que para mí son gente muy respetable. Una es Graciela Ocaña, por ejemplo, fue ministra de Cristina Fernández y nada le significa una mancha en su carrera y en su prestigio. Martín Lustó ha sido, y hoy es embajador de este gobierno. Tal vez el caso más simbólico es el de Rosati, que fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner y hoy forma parte de la Corte Suprema de Justicia, promovido por el propio Macri. Barañao fue ministro hasta diciembre. Entonces hay mucha gente, Ginés González García, Roberto Labaña, hay gente muy respetable que ha sido funcionaria de ese gobierno. Entonces no me parece que la crítica al masismo tenga que venir por ese lado, o que esto le signifique a él una impugnación, por lo menos para que yo lo considere como aliado, ¿no? Y en este escenario tan polarizado, en este River Boca, en este blanco o negro que se ha dado en estos últimos tiempos, y obviamente va a repercutir a mi modo, ¿no?, a mi manera de ver las cosas en las próximas elecciones. ¿Cómo se van a manejar ustedes en esa ancha avenida del centro que por momentos se diluye, ¿no?, en este escenario tan blanco o negro? Yo siento que la Argentina necesita salir de esa polarización. Yo creo que hay que salir de ese blanco-negro. Nuestra intención, por supuesto, es representar a los muchos argentinos que no quieren una confrontación inútil. Deberíamos ir hacia una convivencia democrática con alternancia.
decía, yo siento que es un gobierno de transición que permite salir de donde estábamos, pero que la gente puede elegir, premiar o castigar en las elecciones y que pueda hacerlo con libertad. Y nosotros expresar un conjunto de ideas que creo que muchos argentinos sostienen. Me parece que cada vez vale más la pena que exista un proyecto y un ideal progresista, y eso es lo que nosotros tratamos de defender. Ahora, obvio que en esta idea yo pienso en un sistema político hacia adelante en el cual nosotros podamos reemplazar a lo que significó el kirchnerismo. Lamentablemente lo que yo veo es que los errores que comete hoy este gobierno le dan pie a que el otro siga sobreviviendo. A mí me parece que si el macrismo, el PRO, el gobierno de Cambiemos hubiera hecho las cosas medianamente bien, el kirchnerismo entraba en un proyecto de licuación brutal, de liquidación brutal, porque terminaron muy mal. Es un gobierno que se va con sospechas de corrupción muy comprobadas, con 12 millones de personas pobres, una situación internacional o interna realmente desquiciada. No había posibilidad, y yo creo además que es un retroceso para la Argentina que el kirchnerismo pueda volver a ser una opción electoral. Cristina, ¿usted cree que debe ser candidata a nivel personal? ¿Cree que debe o no? Es que no es un problema de si ella debe hacer o no. A mí me da la impresión que después de todo lo que ha pasado en la Argentina durante todos estos años y los que nos han dejado como herencia y la enorme cantidad de causas judiciales, insisto, con pruebas absolutamente contundentes del nivel de enriquecimiento que han tenido por el abuso en el ejercicio de poder y a costa del Estado, la verdad es que es un retroceso. Yo digo, como argentinos, como ciudadanos, no hemos aprendido absolutamente nada. Si alguien puede pensar que estos pueden volver al gobierno, ¿no? A mí eso es lo que me espanta. Yo cuando digo a veces en el sentido de la colaboración con el gobierno, a mí me interesa que al país le vaya bien, pero por sobre todas las cosas para no volver hacia atrás. Yo siento que estamos obligados a mirar hacia adelante. Y la veo, Cristina, la veo usted acá, pienso en Carrió también, en un hipotético escenario. Puede ser una elección de mujeres muy fuertes, cada una con su caudal. ¿Qué le diferencia a usted del resto de ellas? De las otras mujeres. Bueno, con Cristina son más que evidentes mis diferencias. Yo soy denunciante de Cristina, siendo la responsable de la comisión de delitos contra la administración pública. Por lo tanto, ahí mi diferencia es enorme. Aun cuando siempre he dicho que era una mujer a quien yo he considerado muy capaz inicialmente y que yo tenía otra expectativa sobre ella. Con Carrió me diferencia que hoy Carrió es la representante, o sería en tal caso, la candidata de un gobierno con el que yo tengo diferencias. Otra mujer a la que respeto en sus luchas y en sus verdades, pero tengo diferencias en la política. Muchos dicen que usted no está en Cambiemos por Carrió. No, me parece que no. ¿Pero hay lugar en un espacio posible a futuro pensando para los dos? Por eso yo decía recién, yo considero que Cambiemos tiene mucha muy buena gente, y una de ellas es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a quien yo digo, la verdad es que haría todo lo posible por ayudarla, porque creo que ella se ha puesto una pelea al hombro y bien vale la pena ayudarla, pero yo tengo muchas diferencias políticas y de gestión con este gobierno, y cuando uno mira en el curso de este año, la verdad es que aquellas cosas que por ahí en un comienzo me movilizaban a apoyar de otra manera, bueno, cada vez me han ido diferenciando más, y esto no le escapa a ningún argentino. Yo tal vez hasta expreso parte de la defraudación que sienten muchos que incluso votaron. Nadie votó a Macri para que permita a su papá hacer negocios con el Estado, ¿no? Y bueno, me parece que yo expreso eso en este momento, y esas son algunas de las cosas que me diferencian con el gobierno. ¿En qué le ha defraudado el gobierno de Mauricio Macri? Otras, ¿no? ¿En qué le ha defraudado? ¿Qué no le ha gustado? Esto sobre todo, yo siento que cualquier gobierno post-kirchnerista... Igual esto se sabía, ¿no? ¿Esto qué cosa? Lo que acaba de nombrar, la causa del correo. Yo no lo sabía, que el gobierno podía llegar a hacer a los 6 meses un acuerdo, más viejo, claro, correo, sí. Pero que podía hacer un acuerdo a los 6 meses, un acuerdo tan perjudicial para el Estado, eso era lo que no pensaba. Yo siento que cualquiera que asumiera el gobierno después del kirchnerismo tenía la obligación de extremar el cuidado en términos institucionales y de transparencia política. Creo que lo he contado acá. Cuando yo fui
fui recibida por el presidente, invitada por el presidente, ni bien asumió, en un gesto que a mí me pareció extraordinario, llamar a sus competidores, cómo se reunió inmediatamente con todos los gobernadores. Yo, si algo le reconozco al gobierno, es este cambio de clima, esta disposición a dialogar, a escuchar. En realidad fue una de las cosas que le planteé: tienen que extremar los cuidados. Es un gobierno que tiene hacia su propio interior demasiados conflictos de intereses no resueltos. Lo que no imaginé es que esos conflictos de intereses que yo veo en otros ministerios, en otros lugares, iba a terminar explotando en las manos del presidente prácticamente. Ahora, Margarita, recién decías, bueno, soy una denunciadora de Cristina. ¿Qué pasa? No me gusta ese papel, siempre hago la aclaración. Primero, yo estaría encantada de no tener que hacer estas cosas. La verdad es que a mí no es un papel que me guste, sinceramente me gusta hacer otras cosas. Le decía recién a Brancatelli, porque lo escuché ayer decir que solamente hago denuncias. Yo preparé un informe de gestión este año sobre el fin de mi año parlamentario, justamente para demostrar que no son las denuncias los que me ocupan. Tengo más de 50 proyectos presentados en la Cámara, voy a las comisiones. ¿Pero qué pasa con todas las denuncias? Porque se hace mucha denuncia, obviamente, que rebotan en todos los medios. ¿Y después qué pasa? ¿Cómo evalúas a la justicia en este momento, ¿no? Nosotros tenemos ahora muchos avances en las causas. Siempre la justicia, digamos, no funciona como uno quisiera que funcionara. Uno quiere siempre una justicia mucho más ágil, más rápida. Y yo hago siempre esta aclaración. Para mí, una mejor justicia, más dinámica, más creíble, sobre todo, es no solamente la investigación de las causas de corrupción. Yo siento que cuando una mujer va a pedir por su cuota alimentaria, también tiene que transitar un procedimiento judicial que no es bueno. La mujer que va a hacer una denuncia por violencia de género. Un trabajador, cuando va a los tribunales a intentar cobrar una indemnización por despido, ni hablemos la ley que se va a aprobar mañana de riesgo de trabajo, que le va a poner más condicionamientos y limitaciones al trabajador que reclama. Estamos frente a una justicia que es tan lenta que deja de ser justa para cualquiera. En las causas de investigación de la corrupción, todos saben que tenemos un promedio de duración de las causas de 14 años. Una locura. Venimos con una demora enorme. Ahora, también es cierto que hemos tenido un impulso en los últimos tiempos, y de hecho la citación a indagatoria de más de 20 personas para la última semana de febrero y la primera de marzo, digamos que es una demostración de que hoy por lo menos hay una justicia que está respondiendo. Y esto me parece que es importante aclarar, porque a veces dicen, bueno, ¿y por qué funcionan? ¿Es Bonavío porque tiene un problema o por qué funcionan ahora? Bueno, lo cierto es que en enero se conoció un informe pericial en la causa Los Sauces que confirma todas las cosas que yo dije en la denuncia, que eran los movimientos sospechosos entre las cuentas bancarias, las compras de inmuebles, irregularidades terribles, a lo que se agrega que el propio informe pericial, peritos de la defensa, peritos de la procuración y peritos de la corte especializados, confirman que esa sociedad Los Sauces se utilizó como pantalla para encubrir el pago de los sobornos. Por eso hay coimas y hay lavado de dinero, porque lo que se hacía era simular con la figura del alquiler de inmuebles el pago que hacían más del 80% de esa sociedad Los Sauces era sostenida con los aportes que hacían los dos grupos empresarios, Lázaro Báez y Cristóbal López con Fabián de Sousa. Sumas millonarias que eran retiradas personalmente por Cristina, Máximo y Florencia. Ahí no hay nadie en el medio, por eso esa es la causa más comprometida, porque directamente ella beneficia a los empresarios le pagan en las cuentas de Los Sauces y ella y sus hijos retiran la plata, ¿no? María Julia. Sí, sobre el acuerdo con Massa, ¿no?, del que hablaban al principio, la cuestión política, ¿hay alguna cosa que sería un límite que podría romper este buen trato que están empezando a construir? Digo, por las alianzas que se han conocido en el pasado con personajes no muy ejemplares del PJ, ¿no? Siempre voy al extremo del ejemplo para que se entienda, y he dicho más de una vez que si mañana Massa me viene con vudú en una lista, yo corro a 200 kilómetros para el lado contrario, digamos, como para que se entienda en qué contexto. Ahora, tengo la seguridad de que Massa no va a venir con vudú de la mano en ningún momento, ¿no? Massa, además, ha sido en los últimos tiempos bastante crítico. Tenemos
tenemos hasta casi una historia en paralelo pero común. Massa, desde las críticas al justicialismo, se abre y alma una alternativa distinta. Yo creo que además, si algún pecado anterior tenía, lo purgó en la elección del 2013, porque fue el responsable de haber frustrado la posibilidad de la Cristina eterna, ¿no? Y en mi caso, yo provengo del radicalismo y en un momento también, desde un cuestionamiento que yo tenía al partido que integré durante muchísimos años, me voy y armo el partido GEN. Y bueno, hoy confluimos desde algo que creo que hay que empezar a naturalizar, que es una discusión diferente sobre el sistema político. Hay que salir de esa idea del sistema político de que solamente se puede armar con peronistas y radicales, que era la idea de hace 40 años atrás. Hoy los jóvenes, que son la mayoría los que votan de menos de 40 años, ya no tienen ni idea de eso. Y el peronismo hace 15 años que no va junto a una elección, y el radicalismo también se ha desintegrado en gran medida. Que no quiere decir que desaparezcan. Me parece, y en esto yo le doy muchas veces la derecha a Macri, que digo, Macri conformó un partido político nuevo, tomando lo que para él era bueno de peronistas y de radicales, pero la verdad modernizó ese espacio político que representa la centroderecha y mira hacia adelante. Y nosotros pretendemos hacer lo mismo, por lo menos es la intención que yo tengo, llegar a tener un sistema político más sano, más razonable, con debate de ideas, y nosotros tenemos que hacer lo mismo con la izquierda o con la centroizquierda. Igual no le tire más flores a Macri, porque Massa se va a enojar, ¿eh? No, pocas son las que le tiro igual. Todavía no me preguntaste el correo. Sí le pregunté recién, sí le pregunté. A ver, volvamos al tema del correo. No, en el correo realmente ¿Ha sido lo más grave del gobierno de Cambiemos? Sí, y digo por qué, porque me parece que lo más grave de esto, que son las cosas que no se dicen, se analizan mucho los números, esto, lo otro, pero la verdad es que el origen del conflicto es que en un momento, siendo el presidente accionista de SOCMA, decidan no pagarle al Estado. Y me parece que eso es lo que lo compromete más a un presidente que hoy se para y nos dice a todos que tenemos que ser responsables fiscalmente, y él formó parte de un directorio de una sociedad que dejó de pagarle al Estado. No tendríamos hoy el problema que tenemos si SOCMA hubiera pagado su deuda. Después vino el kirchnerismo, que por supuesto no reclamó la deuda porque tenían muchos negocios. ¿Por qué tema no se saldó todo ahí? Bueno, a mí me parece eso es lo que hay que analizar, si eso fue una decisión ingenua del kirchnerismo o si hubo dolo, complicidad en esa decisión. No hay que olvidarse la cantidad de negocios que Franco Macri hizo con el kirchnerismo. No solo eso. Hay que mirar con detalle el dictamen de la fiscal, este dictamen que ha impugnado el acuerdo, donde cuando ella pasa revista a la composición del directorio de SOCMA y de Sideco, entre otras cosas dice, en aquel momento se le prohibió salir del país a los miembros del directorio, dentro de los que estaba Ángel Calcaterra. Yo me pregunto, ¿qué pasó en todos los años posteriores? Porque una persona que tiene prohibición de salir del país, interdicción, la verdad no puede ser recibir los beneficios que ha tenido en términos de adjudicación de obras públicas, y Calcaterra fue eso durante todos estos años. El kirchnerismo, la inacción del kirchnerismo durante los 3 gobiernos es lo que permitió la licuación de la deuda, ¿no? Ahí está en gran parte el problema. Ahora, también hay que medir que la licuación de la deuda, la inacción del kirchnerismo tiene una contracara. La contracara es el beneficio a la familia Macri que eso generó. Entonces, yo lo que decía antes, la gente no votó a Macri para que su familia haga negocios con el Estado. Sí, Diego. Yo sostenía, y digo, aprovecho ya que me había mencionado anteriormente, que la conocimos, o al menos se supo de usted en los últimos meses por las denuncias a Cristina. Vos sos muy jovencito. Sí, no, por eso dije en los últimos meses, seguramente de tener una larga trayectoria, y sí respeto, y todos sabemos de su honestidad, de eso nadie duda, pero cuando uno dice fórmula y las elecciones, uno piensa en Margarita, cuál es su propuesta en base a la economía, a la educación, a la salud, a la seguridad. Digo, no conocemos nada, simplemente las denuncias de Cristina, que fueron hasta un libro escribió, y me parece que se basó en eso para lograr una imagen popular e instalarse en los medios como uno de los referentes políticos. Simplemente eso, y después seguramente habrá tiempo para instalar también cuáles son sus propuestas por lo propositivo y no solamente lo denunciante. Ese era mi cuestionamiento, y creo que usted coincide en que los medios no hacen públicas sus propuestas sino sus denuncias. Eso Cuando fui en septiembre pasado, creo, al coloquio de IDEA y me sentaron junto con otros colegas en una mesa de debate, la primera pregunta que me hacen el moderador del panel fue sobre las denuncias. Entonces dije, escuchen, yo vine acá a hablar de economía y de educación.
educación y Claro. me vuelven a preguntar de lo mismo, porque el problema que tengo es que en realidad existe una demanda muy fuerte en los medios, entonces me convocan a hablar de eso. El que mira mis proyectos, que yo decía recién, he trabajado mucho en eso, hablan de educación, hablan de economía, hablan de las cuestiones de género, sobre las que pocos hablan. Usarlo para eso. Pero yo le quiero preguntar esto, quiero leer frases suyas, y 3 para ver qué coincidencias hay con la actualidad. Dice, cuando Massa quiere poner una raya sobre el pasado, suena amnistía al kirchnerismo y autoamnistía, quemando foto de Jaime debido Báez y Vudú. Massa ya piensa en Bernie como su secretario de seguridad, mano dura y demagogia punitiva, baja responsabilidad estatal, cero solución. Aunque unos quieren hacerse los distraídos, Vudú es el regalito que nos dejó Massa, solo cambian los modales, no el modelo. Digo, fue muy crítico con Massa hasta hace muy poco tiempo, críticas hacia Massa. ¿Cómo se hace para en tan poco tiempo cambiar y que la gente crea que realmente esas diferencias en aquel momento son válidas y ahora está todo bien y a quien ha criticado hoy es su socio electoral? No, a ver, muchas de esas cosas que dije las podría repetir. Todo el mundo sabe y es público que algunas de las diferencias que yo tengo con Massa tienen que ver con una posición mucho más mano dura que Massa tiene, y de hecho ha sido público en los últimos días, por ejemplo, que yo no comparto con él la idea de la baja de la edad de punibilidad de los menores, por ejemplo, entre algunas otras cosas. La verdad es que nosotros nunca hemos intentado disimular nuestras diferencias, porque además se construye desde la diversidad y el respeto en la diversidad, y los que están en el gobierno son una coalición y el Frente para la Victoria lo es, y nosotros también lo seremos. Y hay cuestiones que se deben debatir, por lo tanto yo no me voy a desdecir de aquellas cuestiones que he planteado en su momento, ¿no? Sí, por favor. Gaby. Hace pocas horas hablando con la gente de la AGN, surge que ya en el 2003, cuando se hace un informe que por algún motivo desapareció de internet, había un seguro que había tomado, le habían obligado a tomar a Macri, y que el kirchnerismo no seguro de ejecutó. caución por 50 millones de dólares y que nunca se ejecutó. Nunca es se decir, ejecutó. y no se ejecutó. Entonces, cuando el Estado acuerda por una cifra que es inferior a ese seguro de caución, ¿por qué el Estado dice, no, yo quiero que me paguen por lo menos esto, o arriba de esto, y si no, que se ejecute el seguro? Ahora resulta ser que la compañía de seguros, que es una compañía intermediaria, toma el seguro de otra compañía que en realidad es de la familia presidencial. ¿Qué se sabe de eso? Sí, bueno, la información que yo tengo es exactamente esta, y son algunas de las cuestiones que nosotros hemos planteado hoy. No solamente no ejecutaron la deuda, no ejecutaron ese seguro de caución que existía, y esto es lo que demuestra de alguna manera una connivencia explícita durante todos estos años. El tema es la falta de resguardos que el gobierno del presidente Macri toma frente casi a la obligación de tener que ir a reclamar la deuda. Yo hablé con el ministro Aguad y Aguad me dice, lo que yo no podía era no hacer nada, seguir con la política que tuvo el kirchnerismo, que fue durante todos estos años no hacer nada. Yo tenía la obligación de ir a reclamar la deuda, porque si no, hasta podría haber sido pasible él mismo de que lo imputaran por incumplimiento de los deberes funcionarios. El problema es cómo va a hacer ese acuerdo, qué tipo de acuerdo se hace. La fiscal también reprocha la falta de atribuciones, y ella desarrolla toda una idea de la ética pública, que son algunas de las cosas que nosotros planteamos sobre los conflictos de interés, de qué manera tan clara el funcionario que va es un funcionario dependiente del Poder Ejecutivo y por lo tanto tiene una dependencia orgánica con el presidente de la Nación, y eso es lo que le impedía a cualquier funcionario del Poder Ejecutivo llevar adelante un acuerdo de estas características, que era una transacción en perjuicio del Estado y en favor de la familia del presidente. Para que Gaby, un minuto, porque me decía, pues le puedo hacer otra pregunta. A mí me cuesta algo que quiero compartir con todos los compañeros acá. Hacer este programa es muy complicado todas las noches. Pero lo hacen muy bien. Sí, muchas gracias. Pero hay mucha gente fanática del otro lado, que siente que, como le decía, que sea todo de una manera o todo de otra. El país, la grieta, llamarlo como quiera, está dividido, está polarizada. Yo creo que esta va a ser una elección polarizada también. Cuesta mucho mantenerse con la cabeza fresca, ser objetivo, decir esto me gusta, esto no, poder discernir, poder separar algunas cuestiones de otras. Yo creo que va a ser una elección muy difícil para vos, Margarita. ¿Cómo le evaluás vos? Y te quiero preguntar si tenés algunos números ya.
No, números, no tengo ni números ni decisiones. Lo que digo es que los que me conocen desde hace muchos años, por eso yo eximía de eso a Diego, que es una persona muy joven, en realidad yo competí, tal vez la elección más difícil en la que yo competí fue la del año 2003. Yo pertenecía al radicalismo, el radicalismo saca en el mes de mayo el 1% de los votos en la provincia de Buenos Aires, nadie se hacía cargo, todos miraban para otro lado, y ahí tuve que aparecer y me hice cargo de la situación y fui candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, y en septiembre saqué el 10% de los votos, que por supuesto era muy poco, pero remontamos una situación muy complicada, y la verdad es que lo he hecho porque yo soy por sobre todas las cosas una militante. Hice una campaña en ese momento que la reedito cada vez que soy candidata, recorriendo los 134, ahora son 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, manejando mi auto, ir a hablar con 10 personas en un garage si era necesario, y me parece que nunca he medido si las cosas son difíciles, si me va a ir bien o no. Yo hice una campaña que aún con el diario del lunes, que es el resultado electoral, no me arrepiento de nada. Hice una campaña con alegría, con convicción, sin hacer ni una sola concesión. Normalmente el candidato hace concesiones y busca decir más las cosas que a la gente le gustan. Pero te diste cuenta que solo no podía seguir. Claro, pero me parece, a mí me da mucha tranquilidad. Yo duermo muy bien todas las noches por sobre todas las cosas, porque hago política de esta manera, hago las cosas con sinceridad, hago y digo las cosas que me gustan, y así como no lo hice en la campaña anterior, no lo hago ahora, y por eso cuando tengo una diferencia con Massa, no la disimulo. Ahora eso no me impide sentarme a conversar, como me siento y converso con María Eugenia Vidal, y esto que algunos pueden tachar de que por qué está con uno o con otro, yo creo mucho más en esa forma de hacer política que no en la confrontación. Yo puedo competir con el gobierno, pero no voy a dejar de reconocerle las cosas que me parecen que están bien, de la misma manera que puedo cuestionar a mis socios algunas otras que no me gustan. Gravia. ¿Cómo te va, Margarita? ¿Qué tal? A ver, todos tenemos muy claro que el gobierno anterior hizo un montón de negocios como mínimo inmorales, ¿no? Será la justicia la que defina finalmente si como fueron mínimo. Ilegales. Como No, mínimo dice inmorales. que el delito lo dirá la justicia. Claro, Okay. el delito lo dirá la Inmorales, justicia. sí. Para mí hay un montón de cuestiones que han sido absolutamente inmorales y se verá si son o no ilegales en el transcurso del proceso judicial. Ahora, este gobierno, vos hablabas recién del Correo, tenés el caso Panama Papers, tenés el caso Arribas. ¿Vos crees que este gobierno da en serio una lucha contra la corrupción, no es solamente dialéctica? A ver, para mí es insuficiente, lo vengo planteando. Yo no he encontrado, y en esto soy sincera también, un motivo para hacer una denuncia penal. En este tema nosotros hemos anunciado hoy que vamos a hacer una convocatoria para que el Congreso tenga una cantidad de información y de insumos citando funcionarios, porque la verdad es que no tenemos hoy una información finita, por lo menos yo, para decir que lo que hay detrás de esto es un delito. Ahora, que no son lo suficientemente cuidadosos, esto es así. Que no están haciendo lo suficiente, esto es así. Lamentablemente no lo hacen, ni en términos de la transparencia de gestión que deberían exhibir sobre sus propios funcionarios, ni tampoco con toda la legislación que se debe hacer. La lucha contra la corrupción no es solamente la actuación de la justicia. La lucha contra la corrupción no es mirar hacia el pasado, es por sobre todas las cosas establecer los mecanismos y los marcos normativos para que las cosas que pasaron no vuelvan a pasar. Y no estamos librados de eso. La cantidad de conflictos de intereses que existen hoy adentro del Estado demuestran que en cualquier momento, porque resolver el conflicto de intereses es una forma de prevenir para evitar, y la corrupción es esto. Tuvimos un gran avance que fue la Ley de Acceso a la Información Pública, pero no es suficiente con eso, hay muchas otras cosas que se deben hacer. Sí, Débora. Margarita, usted recién decía que todavía no tenía elementos para hacer una denuncia penal. Sin embargo, la propia aliada del gobierno, como Elisa Carrió, ha hecho denuncias penales, por ejemplo, por tráfico de influencias en el caso Angelici, diciendo que era un operador de macrismo en la justicia. Dice que a ella la espían, el propio Arribas, recién mencionaba Gustavo el caso de Arribas, y Magda Lanin particularmente, y también ha denunciado o tiene en la mira a el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Le quería preguntar si usted coincide con estas denuncias, tanto públicas como judiciales, de Elisa Carrió. No. ¿Con ninguna de ellas? La verdad es que no tengo ningún elemento hoy para plantear ninguna de esas cosas. Sinceramente, si los tuviera,
lo hubiera hecho cuando tuve la convicción. Yo no soy una denunciante consuetudinaria, la verdad. Nunca he andado por los pasillos de los tribunales, prácticamente no conozco a los jueces. Yo he hecho 2 denuncias, pero han sido tan fuertes, tan impactantes, porque fueron al corazón de la corrupción con muchos elementos de prueba. Muchas veces también se plantea que Carrió hizo sus denuncias, lo he escuchado decir acá por muchas personas. Lo cierto es que las denuncias del 2008 nunca funcionaron. Nosotros presentamos algo con una cantidad de elementos que los jueces tuvieron que actuar, porque la verdad es que me parece que lo que se necesita no es solamente la denuncia política o pública. Hay cosas que hay que reunir para presentar en la justicia. Eso es lo que nosotros hicimos. Por eso yo no he hecho nunca. A veces dice Margarita es la denunciante. No. Lo que pasa es que las 2 denuncias fueron muy fuertes contra Cristina y muy demostrativas. Ahora, María Julia, ¿crees que Margarita en esta ancha avenida del centro va a encontrar su lugar? ¿Que la gente la va a acompañar? A mí me parece que me parece un milagro que todavía no haya visto en las elecciones lo que conozco de Margarita Stolbizer, ¿no? Hace muchísimos años que la veo trabajando. Y la verdad es que me pasa algo que no me pasa con muchos políticos, que es que casi todos los proyectos que ha presentado, en los que ha trabajado, por los cuales recibo gacetillas de prensa o la he entrevistado, coincido mucho, ¿no? Entonces a mí me parece que ella está tratando de no quedarse tan sola como en otras elecciones, a donde pareciera que la cuestión propositiva no es suficiente en el marco de una campaña, ¿no? Entonces es como que una campaña se compone de muchos otros elementos y me parece que está buscando eso y espero que le vaya bien, porque creo que es una política distinta. Mariel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Qué lindo tenerte acá. Un gusto. Acá tenés a Margarita Stolbizer. De toda esta... Bueno, ella dice que no está en campaña, para mí sí está en campaña, pero de su unión al Frente ojo que los políticos estamos en campaña permanente. Siempre. Bueno, coincido en parte con lo que decía María Julia, me perdí un poco la parte inicial, seguramente hablaron del acuerdo con Massa, que fue uno de los ejes. Tengo que reconocer en Margarita una política coherente, constitucionaria, honesta, digamos, sigue viviendo en la misma Casa Morón, y también digo que me pareció que la alianza con Massa rompía un poco esa coherencia. Pero bueno, me parece que ella necesita perforar ese techo. En las últimas elecciones tu porcentaje fue bajo, y esta alianza me parece que es con miras a trascender un poco ese techo electoral, aunque a mí en lo personal me parece que un poco te desperfila de tu figura de política, digamos, que vos avanzás en tus convicciones, no que negocia o que está haciendo acuerdos por atrás. Esto de Massa me parece que algunos de los que te siguen quizás no los dejan muy conformes. No, esto es así, y además siempre a mí me parece importante aclarar, pues son muchas las oportunidades donde me dicen, no, vos le estás sumando. Yo siento que a mí el acuerdo parlamentario que nosotros hicimos en el último año me ha enriquecido mucho desde las habilidades y las capacidades que un político debe demostrar. Me ha permitido un cable a tierra compartiendo con un equipo excelente como el que tiene Massa en las áreas de economía, de educación, Daniel Arroyo en el área social. Debe haber pocos políticos y técnicos con el nivel de preparación que tiene la gente que trabaja al lado de Massa. Y a mí eso me ha servido, porque si no lo que me pasa muchas veces es que me cuesta explicitar el proyecto de país en el que yo creo, donde pueda discutir cuál es la justicia que necesitamos, cuál es la política social, cuál es la educación que necesitamos. Yo quisiera poder discutir esas cuestiones. Y esto me ha permitido a mí tener hoy un espacio donde realmente discutimos el proyecto de país. Yo no hablo con Massa de la denuncia, hablo del proyecto de país, cuál es la matriz productiva, económica, social que la Argentina necesita, cómo modificar el sistema educativo. Esa es la idea. Entonces lo hago en ese sentido, y me parece que uno tiene que trabajar en un proyecto de país donde uno pueda llevar sus ideas adelante. ¿El de Macri está lejos o cerca de su proyecto? ¿El de Macri hoy está lejos o cerca de lo que usted piensa? Está lejos, por eso decía, mis diferencias durante el año, o muchos de los hechos que han ocurrido durante todo el año, me han ido separando. Yo fui bastante terminante con el tema de las tarifas, es uno de los temas que trabajé mucho el año pasado. Y esto porque esa era la respuesta que yo esperaba, digo, tanto Massa como ustedes, si se diferencian en cuanto al proyecto de país, hay que ser más fuertes al momento de oponerse y decir, este no es el camino por el que tiene que ir el país. Nosotros trabajamos durante todo el año pasado, por eso digo, nuestro acuerdo es hasta hoy un acuerdo de tipo parlamentario, y trabajamos en el Congreso, por ejemplo, todos los meses con la presentación del índice de inflación Congreso, que antes, cuando gobernaba
gobernaba el kirchnerismo, lo hacía el macrismo y después lo dejaron hacer. Nosotros lo hicimos, trabajamos con la ley de emergencia social, trabajamos con la ley antidespidos, digamos, para marcar algunas diferencias, pero también trabajamos con la ley de extinción de dominio y del arrepentido, volviendo un poco a los temas vinculados con la seguridad o con la lucha contra la corrupción, por ejemplo. Tuvimos una agenda muy pero muy amplia, el tema de las pymes, el tema de los jubilados. Colaboramos con el gobierno cada vez que el gobierno nos requirió ayuda para alguna ley, pero en todos los casos nosotros metimos ahí lo que nosotros creíamos. Gracias, Margarita, por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Vamos al primer informe.